y finalmente vamos a hablar sobre desafíos de la higiene y la seguridad, porque la única manera de combatir este coronavirus es a través de eso, ¿ya? De la higiene y la seguridad. Entonces, el virus es un virus que tiene una forma circular, por eso se llama coronavirus. Entonces, esta parte de la corona está constituido por una placa de fosfolípidos, se llaman en el área de salud, pero lo importante que hay que transmitirle a las personas es que esta capa, como es bilipídica, tiene lípidos. Los lípidos son igual que las grasas. Entonces, cuando, por ejemplo, usted hace un lavado de loza, ¿cierto? Y tiene que lavar una fuente que tiene grasa, normalmente las dueñas de casa le ponen agua caliente y le agregan un poco de detergente, o de este lavaloza, ¿cierto? El jabón de lavaloza. ¿Y qué hace el detergente? Digrega las grasas, ¿cierto? Las destruye. Bueno, en el coronavirus pasa exactamente lo mismo, porque esta bicapa, que es de grasa, se destruye con el agua y el jabón. Por eso es tan importante que la gente se lave las manos, porque el lavado de manos destruye el virus. ¿De acuerdo? Eso es tanto o más importante como el material genético que él tiene dentro, porque tiene solamente material genético y esta bicapa, así de simple el virus. Entonces, lo que hace el material genético es que en una célula como la que yo puse abajo, que está en celeste y en rosado, que es una célula normal de su cuerpo, el virus al ingresar a esa célula normal, lo que hace es empezar a reproducir el RNA del virus en vez del DNA de la persona o de la célula. Entonces, al final la célula se llena de puros virus dentro, como estos virus que están saliendo de esta célula que está explotando. Estos virus son estos amarillitos, ¿ya? Entonces usted puede ver que dentro de una célula se forma una tremenda cantidad de virus, ¿ya? Entonces, el material genético del virus, que está acá arriba, estirado, es un material genético que ya está conocido. Cuando a uno le hacen el examen de la PCR, por ejemplo, lo que hace el laboratorio es estirar el material genético del examen del virus que tú podrías tener y lo compara con se llama primer en el área de salud, pero es con esta secuencia genética del coronavirus de China, y dice entonces que tu virus, el que te están identificando, es similar al coronavirus entonces que tiene su origen en China, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de coronavirus en este momento circulando en nuestro país. Uno es el tipo L, que el 70% de los casos enfermos tienen el tipo L, y el otro coronavirus, el tipo S, que está presente en un 30% de los casos, ¿ya? Pero esta es la forma en que se hace el diagnóstico, mirando el RNA del virus. Por eso es tan importante hacer la PCR, porque la PCR es la que determina la secuencia genética del virus. Esto es lo que pasa en el mundo actualmente con la pandemia. Tenemos casi 8 millones de personas enfermas en todo el mundo. La gran mayoría de los enfermos, casi 2 millones, están en Estados Unidos, 867.000 en Brasil, y después sigue Rusia, 536.000, India y así. Chile está más o menos en el lugar número 16, dentro de los más frecuentes. Por lo tanto, después de Brasil sigue Perú en Chile y después sigue Chile, en tercer lugar en Latinoamérica. Como ustedes verán, la pandemia está en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa, en América del Norte y en América del Sur. El continente más afectado en este momento, bueno, van 434.000 muertos en el mundo entero. Actualmente, esta es la pandemia que está ocurriendo en el mundo, y aquí ustedes tienen en color amarillo lo que pasa en América, en color verde claro lo que pasa en Europa, ¿cierto? Con la pandemia. Entonces, ustedes pueden visualizar que la pandemia en realidad está principalmente en este momento en América, ¿ya? Incluso han habido más casos en todo momento en América que en Europa y que en todos los otros continentes del mundo, ¿ya? Que en África, que en Asia, etc. Entonces, ustedes verán que, por ejemplo, la curva de Europa, ¿cierto? Tuvo un número de casos alto,
en algún momento, en los meses de abril principalmente, pero ya ahora en mayo está descendiendo la curva en Europa. Esto es lo que está pasando en los países europeos. Están bajando la curva. El problema es que América, que está acá en el costado izquierdo, ¿cierto?, tiene un mayor número de casos cada día y va aumentando cada día. Y esto es lo que no hemos podido detener. La historia natural de la enfermedad, perdón, me faltó esta diapo. Esto es lo que pasa en la región de Coquimbo. La curva que veíamos en América es muy parecida a la de la región y a la del país, ¿cierto? Hubo meses y días donde no teníamos ningún caso o un caso en promedio, pero que estaba asociado al número de exámenes que hacíamos porque hacíamos 22 exámenes diarios. Luego, cuando empieza a aumentar el número de exámenes, que es esta línea azul, empieza a aumentar el número de casos en la región. Actualmente, el promedio del número de casos está sobre 80 por día. Por ejemplo, hace 2 días atrás, ayer hubo 120 casos diagnosticados en la región en un día. Esto suma sobre 1.600 personas, casi 1.900 personas, ¿no es cierto?, en la región de Coquimbo en este momento con el coronavirus. La historia de la enfermedad es que a ti te causa síntomas primero y luego de un tiempo tú te enfermas y también infectas a otras personas. Entonces vamos a mirar ahora a continuación cómo ocurre este fenómeno de que uno se enferme y que después contagie a otra gente. Lo primero es decir que los casos positivos son aquellos que se hacen la PCR y este examen, si sale positivo, tú quedas considerado como positivo, pero si no, no se puede, ¿ya? Los casos sospechosos son aquellos que tienen síntomas, que les voy a mostrar a continuación los síntomas. Luego, si hay confirmación de un caso positivo, los que viven con él son considerados contactos estrechos, ¿ya? Y también los que estuvieron a menos de 2 metros por 15 minutos sin mascarilla, con ese caso también son considerados contacto estrecho. También los que están en el mismo espacio físico por más de 2 horas. Y por supuesto los que comparten un mismo medio de transporte. Entonces, en este momento, los contactos son el problema, porque quizás el caso positivo le vamos a avisar en el día a los 120 de la región que están positivos, pero lo que no estamos pudiendo hacer es avisarle a los contactos que fueron contactos estrechos de este caso positivo. Y eso es lo que está causando el gran número de casos que estamos teniendo. Se perdió la trazabilidad hacia adelante, o sea, la de adelante es avisarle a los contactos. ¿Qué síntomas tienen las personas que se enferman por coronavirus? Los síntomas más frecuentes son el dolor de cabeza en este momento en Chile, luego el dolor de tórax, pero asociado más que nada a un dolor muscular, ¿ya? Dolor muscular, dolor de cabeza, dolor muscular y pérdida del gusto y del sabor. Esos son los síntomas más frecuentes de los casos chilenos. Y luego, en mucho menor porcentaje, está la fiebre y la dificultad para respirar. Más bien estos síntomas son característicos de cuando las personas se agravan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el principal problema? Tenemos 2 problemas principales en el caso de los síntomas. Primero, que el 35% de las personas no tienen síntomas. Puede ser del 35 al 70%. Entonces, todos esos contactos que no les estamos avisando que fueron contactos estrechos de un caso positivo, el problema es que ellos pueden no tener síntomas y estar igual positivo y estar transmitiendo la enfermedad al resto. ¿Ya? Ese es un problema. El otro problema grave es que las personas no consultan, no van a los hospitales. ¿Por qué no van? Por miedo a contagiarse. Entonces, estos 2 temores son los que están haciendo que el país tenga una epidemia en la cual están apareciendo cada día más casos en vez de prevenir estos casos. ¿De acuerdo? La fiebre, que era como el signo más característico antes de tener coronavirus, pasó a segundo plano en términos de síntomas, dado que no más del 30% está presentando fiebre. Aquí está el número de las personas con fiebre, por ejemplo, de un estudio que se hizo, que hizo la Universidad de Chile, donde se ve que el 18% de las personas solamente presentan fiebre, del 18 al 19% de las personas presentan fiebre, lo que es muy bajo, ¿cierto?
En cambio, los que están teniendo dolor de cabeza es alrededor del 56%. Y después le sigue el dolor muscular, ¿ya? Y después la tos. Pero, entonces, apuntamos mal al signo preventivo que era la fiebre, ¿ya? Ahora, ¿cuándo uno tiene que ir a la urgencia? Cuando los labios se ponen azules y especialmente cuando la gente, ¿no es cierto?, tiene un aumento de la frecuencia respiratoria. O sea, tú en una vida normal deberías de tener 20 respiraciones por minuto. Entonces, con coronavirus eso puede aumentar a 25 y eso es un signo de gravedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la gente entra en un estado de confusión, se despierta, por ejemplo, y se siente ahogado, o cuesta despertarlo. Entonces, esas son las características de un cuadro grave de coronavirus. ¿Por qué les hablo de esto? Porque del total, acá abajo vamos a partir con la línea amarilla, del total que se infectan, el 50% podríamos decir que no tiene síntomas, pero hay un 50% que sí tiene síntomas. De los que tienen síntomas, el 80% son síntomas leves, como el dolor de cabeza, que se pasa con paracetamol, ¿cierto? O tienen fiebre no tan alta, que también se pasa con paracetamol, ¿ya? Pero hay un 20% que se agrava, y ese 20% requiere hospitalización. Dentro de los que se hospitalizan, el 85% se va a su casa, después de estar hospitalizado, más o menos a los 7 a 10 días. Pero hay un 15% que no se puede ir a su casa porque se agrava. Y ese es el paciente crítico, que se le llama, ¿no es cierto?, el que requiere el ventilador. Estamos hablando de un 15% de los hospitalizados. El problema es que de ese 15% que se va a hospitalizar grave, solamente sale 35% de ellos del hospital. El otro 65% fallece. Y esto es lo que estamos viendo en nuestro país, ¿cierto? Ustedes saben el número de muertes que ha ido aumentando y por esta causa. Porque o no están pudiendo ser hospitalizados o no están utilizando camas críticas, ¿no es cierto?, de manera adecuada o con una optimización en el manejo de ellos por equipos especializados. ¿Qué causa el coronavirus en el organismo? Una afectación a todos los órganos. No es que solo afecta al pulmón, afecta principalmente al pulmón, pero también afecta el sistema circulatorio, el corazón, el riñón, el hígado, todo. Por lo tanto, si una persona tiene coronavirus, no debería de fumar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el humo del cigarro compite con el virus en el pulmón. Una persona con coronavirus no debería beber alcohol, porque el alcohol compite con el coronavirus, no es cierto, en el hígado, por ejemplo. Oye, de eso se habla poco, Paola. De eso se habla muy poco, de que la Claro, gente que tiene coronavirus o sintomatología de coronavirus no debe fumar, no debe beber alcohol y debe no tener correcto. miedo concurrir al centro más cercano para que le hagan el examen, ¿no? Claro, el punto es que están llegando muy tarde. Entonces, cada día estamos teniendo gente más grave. Por eso yo también hago estas charlas, porque la idea es que ustedes la puedan reproducir a otras personas, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Bueno, el virus, ¿cómo se transmite? Este virus se transmite por las gotitas que uno tiene al hablar. Tú tiras, mira, ahí alrededor se ve la cantidad de gotitas que uno elimina. Entonces, las gotitas pueden pasar a tu mano o pueden pasar a una superficie, como un mueble, una mesa, una cama. El problema es que de esta manera también el otro que estaba sano se contagia, ya sea que, ¿cierto?, tocó algo que está contaminado o bien tú tosiste y la gota al toser le llega a la persona acá. Ahora, ¿por qué se transmite de esta manera? Porque el virus, vamos a mirar esta curva en azul primero que tiene una línea blanca. El virus entró aquí al comienzo a nuestro organismo y él se empieza a reproducir como en la primera diapositiva que yo le mostré. Entonces empieza a aumentar la cantidad de virus en el cuerpo, aumenta, 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 hasta que llega a un punto donde ya es tanto el virus que tiene en el cuerpo que tu cuerpo hace síntomas, ¿ya? Y después de los síntomas uno empieza a mejorarse, porque el sistema inmune empieza a atacar al virus.
Esto se demora, se conoce como periodo de incubación, entre que uno se infectó y que hizo el síntoma, ¿de acuerdo? Y este periodo de incubación es de 2 a 14 días, más o menos. O sea, puede que a ti te den síntomas a los 2 días, vamos a mirar la curva de al lado, a los 2 días el 5% de las personas hacen síntomas, pero hay otros, en promedio, que hacen síntomas a los 5 días. Eso pasa con el 50% de los que van a tener síntomas. Y hay otros que hacen síntomas el último día de la cuarentena, el día 14. Y eso, ya el día 14, el 95% de los que tuvieron síntomas ya lo tuvieron. El problema es que como no todos hacen síntomas, ¿cierto? Hay asintomáticos que no hacen nada de esto y están contagiando igual. Este es el mecanismo infeccioso. Vamos a suponer que esta persona que tiene esas como cositas arriba es una persona con fiebre. Él llega con el dolor de cabeza, ¿no es cierto? O con la fiebre, ¿ya? Ahora, para ser sospechoso bastan 2 signos o síntomas de los que yo les mencioné antes. ¿Ah? Entonces, la persona llega al hospital y él se contagió antes con otra persona, 14 días antes probablemente. Entonces, esta persona, al tener síntomas, ¿cierto?, empieza a enfermar y se enferma por 7 a 10 días, más o menos. El problema está en que este que tiene síntomas ya estuvo contagiando a otros, empezó a contagiar a otros 2 días antes de tener síntomas. ¿Y por cuánto tiempo más contagia? Más o menos por 7 días más a 8. O sea, podríamos decir que las personas en general contagian hasta el día 12 por lo menos, ¿no es cierto? O sea, contagian todo el periodo que tienen que estar en las casas. Esa es la importancia de mantener en las casas los positivos. Porque miren, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? El caso con síntomas, él empezó a contagiar este día, pero él sigue contagiando por 14 días. A la vez, el contacto que él tuvo en este día, ¿cierto?, no hace síntomas después, hasta 3 días después, pero después este contacto empieza a ser infeccioso igual para el resto de la comunidad. Y esto es lo que no hemos podido frenar. ¿Por qué? Porque la gente no se queda en la casa, no se queda los 14 días en la casa. Hay casos positivos que salen a la comunidad y hay contactos también que están saliendo. Y por eso es que el virus no se ha detenido. ¿Quedó claro, cierto? ¿Aló? Sí, súper claro. Sí, quedó claro. Quedó claro. Claro. El problema es que tenemos que hacer algo para que esta gente se mantenga en las casas. Por eso se crearon las residencias sanitarias, por ejemplo, donde se está mandando a la gente ahí y se les tiene como vigilado en un hotel, guardadito. 14 días. Eso le llaman la residencia sanitaria, ¿no? Correcto. Eso es lo mejor. Fíjense que esa estrategia, China fue la primera que implementó esa estrategia y con eso detuvo el virus como en un mes. Y eso quiere decir que la área más urbana, que no es el caso de Vicuña, donde está más concentrado, eso lo sacan de sus casas para que no sigan contagiando en los entornos más cercanos. Esa es un poco la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Uh-huh. Ahora, nosotros tenemos que ayudar a que estas personas se mantengan en sus casas. En áreas como Vicuña, por ejemplo, que es un municipio más pequeño, lo ideal sería que ahora que se entregó esto a la atención primaria identificar el caso positivo, trazar a los contactos, los mantuviera en la casa y el municipio ayudara a que esa gente se mantenga en la casa. Por ejemplo, una panadería que done el pan, ¿no es cierto? Y el municipio le va a dejar el pan a la casa a todos los positivos y a todos los contactos estrechos. El dueño de la verdulería donara verdura y le vamos a dejar verduras para que ellos no salgan a comprarlo, porque el problema es que están saliendo y donde salen contagian al resto. Y por ejemplo, Doctora, en el caso... Sí, por favor, don Luis. sí, mira, eso se está ¿alguien? haciendo. Ya. Sí, acá en Vicuña, doctora, eso se está haciendo. La municipalidad detecta las personas que están contagiadas y las pone en cuarentena. Incluso antes de eso, cuando no ha llegado la confirmación, esas personas quedan en cuarentena. Es por eso que nosotros tenemos un porcentaje bajísimo. Aparte de los controles sanitarios,
se mantiene a la gente en cuarentena. Ahí Se está. está Eso es lo que hay haciendo, que hacer. aquí en Vicuña se hace. Bien, eso, no tienen que dejar de hacerlo porque acuérdense siempre de esta imagen que yo les presenté, ¿cierto? El caso contagia 2 días antes y 12 días después. Y a la vez, cada contacto empieza a contagiar 2 días antes y 12 días después. Por lo tanto, a ambos hay que mantenerlos dentro de la casa. Esa es la idea. Y todos tenemos que ayudar a que eso ocurra. ¿Ya? Ya esto de que hay el caso positivo, pucha, que se enfermó, no, pues, ya no, porque ahora usted o yo nos podemos contagiar, porque vamos al supermercado y nos contagian. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la única manera de detener, es la única manera de detener en este momento la epidemia en Chile. Que todos colaboremos, ¿ya? Y hagamos que estas personas que están enfermas puedan estar en sus casitas. Casi darles las gracias por haber ido al consultorio a decir que estaban enfermos, ¿sí? Porque podrían no ir y podrían seguir contagiando a todo el resto. Total, ellos, miren, no tienen ni síntomas los contactos. ¿Te das cuenta? Entonces hay que dar vuelta el discurso sanitario. Ya no es malo tener síntomas, es bueno, porque de esa manera vamos a detener la enfermedad, pero si no lo hacemos de esa manera, el virus nos va a seguir atacando. ¿Ya? Esto es lo que se produce cuando no hay intervención de contactos. Una persona puede enfermar a 2, esas 2 a otros 2, y esas 2 a otros 2. Entonces al final se enfermaron 11 personas de una sola. Esto es lo que pasa cuando uno detiene la transmisión. Si tú lo detienes en el primer caso, o en el segundo contacto, ¿cierto? No se produce toda esta otra cantidad de gente. Y eso es lo que no estamos haciendo en Chile. Cada vez que no detenemos a uno de los positivos o a uno de los contactos, ¿cierto? Se enferman 11 más. El examen, ya les mencioné, se hace por PCR, ¿cierto? Que es el gold estándar, o es como la prueba de oro. Lo mejor que hay es la PCR. Eso es lo que hay que hacer. Los test de anticuerpos están dados para los que ya han tenido la enfermedad. Es como una memoria, un recordatorio que tú ya tuviste la enfermedad. ¿Por qué? Porque el test rápido se hace positivo más o menos el día 14 en adelante. Antes da muchos falsos negativos, ¿ya? No hay manera de diagnosticar la enfermedad con el test rápido, excepto que sea la inmunoglobulina M, que un poco indica que la PCR va a salir positiva, ¿ya? Entonces, ese es un examen específico, ¿no? Sí, es también es uno de los 2 test rápidos, porque hay 2 test rápidos, uno para inmunoglobulina M y otro para inmunoglobulina G. El de la G es la que nos dice como la historia que tú ya tuviste coronavirus. Y la inmunoglobulina M detecta más a casos activos, ¿ya? Pero no es 100% seguro. Tú podrías hacer inmunoglobulina M y a los positivos de la M tienes que hacerle PCR. De igual ¿ya? forma. De igual forma. Okay. Ahora, ¿cómo detenemos este virus? De 2 maneras. Uno se llama asepsia y la otra antisepsia. La asepsia es reducir la cantidad de microorganismos. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos a cuarentena o aislamiento a la persona, estamos reduciendo la cantidad del contagio. O cuando usamos equipo de protección personal, como por ejemplo una mascarilla, ¿cierto? Estamos reduciendo la cantidad del virus. A eso se le llama asepsia. Y el otro mecanismo se llama antisepsia. La antisepsia elimina al microorganismo, o sea, lo destruye. ¿Quién hace eso? El lavado de manos, por ejemplo. Destruye al virus. ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera diapositiva que el virus tenía una capa de grasa? ¿Se acuerdan? Por supuesto. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, cuando tú te lavas las manos con jabón, el jabón más el agua hace que se destruya la capa de grasa del virus. Entonces imagínense que el lavado de manos destruye el virus, lo elimina. En cambio, la mascarilla reduce la cantidad del virus nomás. ¿Cuál es más efectivo? Totalmente lavarse las manos. Obvio, lavarse las manos y ocupar desinfectante con cloro diluido, ¿ya? Entonces,
el problema que tuvimos en Chile es que hay una sobreestimación de la mascarilla. Entonces, las personas creen que la mascarilla va a destruir el virus, y eso es un error. La ¿Es mascarilla... una falsa seguridad, dices tú? Exactamente, es una falsa seguridad, porque la mascarilla lo único que hace es reducir la cantidad de virus que tú podrías llegar a tener, pero no lo destruye. En cambio, el lavado de manos lo destruye, o bañarse. ¿Ok? Más que nada la mascarilla sería como para evitar que si alguien tose nos pueda llegar alguna partícula que nos ayude más a contagiarnos. Correcto, que te llegue en forma directa. Eso es lo que hace la mascarilla. Evita el contagio directo, pero el virus queda igual en la parte de afuera de la mascarilla. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Entonces él permanece 3 días ahí afuera de tu mascarilla. Ese es el problema. Entonces, si tú no asocias, cuando te sacan la mascarilla, por ejemplo, no te lavas las manos, el virus permanece en tus manos. ¿Ya? Hay que lavarse las manos. O sea, hay que ocupar todas las medidas juntas, no una sola. A eso me refiero. Aquí vamos a hablar de la limpieza y desinfección, miren. El lavado de mano correcto entonces es nosotros ponemos ahí jabón en la palma de la mano, hacemos un lavado entre las 2 palmas, luego entre los dedos, eso se llama interdigital por ambas caras, después por la parte del frente, después entrecruzamos los deditos, ¿cierto? Y después limpiamos el dedo gordo, ambos dedos gordos, y después la punta de las uñas. Todo este procedimiento tiene que durar 20 segundos. Yo se lo voy a hacer al final de la presentación, en vivo, ¿ya? Para que lo aprendan. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de destruir al virus, lavándose las manos. La otra manera es usando cloro, ¿cierto? Y el cloro, ¿cómo hay que usarlo? Para limpiar la superficie. Tú lo tienes que usar diluido. O sea, en 1 litro de agua tienes que poner 3 cucharadas de cloro. Y esa solución, después de limpiar la mesa, por ejemplo, con un paño, con agua y jabón, tú le aplicas esa solución de cloro y con eso entonces proteges que el virus, si cae en esta superficie, él se destruya. Porque el cloro destruye también la capa de grasa del virus. ¿Estamos de acuerdo? Hay solo 2 maneras de destruirlo. ¿Con jabón? Totalmente. ¿Con jabón o con cloro? Nada más. ¿Y el jabón arrastra porque está cubierto de grasa? No, lo que arrastra es el agua con el que tú te lavas las manos. Ah, perfecto. El jabón destruye la capa lipídica del virus. Destruye la capa lipídica. ¿Y hace lo mismo el cloro en este caso? No, el cloro, claro, el cloro destruye la capa lipídica del virus. También, ambos cumplen con esa función. Con esa función. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer las 2 cosas. Limpiar primero y después poner la capa de cloro. ¿De acuerdo? En la superficie. Ahora, en las manos uno no se tiene que echar cloro, porque se dañan las manos. Y no sirve de nada. Es mejor lavarse las manos. Lo otro que hay que hacer es limpiar los baños, por ejemplo, con esa misma solución que yo les voy a enseñar a preparar, que es de cloro diluido, ¿no es cierto? No el cloro directo a la taza, porque eso es una pérdida de recursos. El cloro directo o el cloro diluido tiene la misma función para el coronavirus. ¿Ya? Lo otro que hay que hacer es lavar la ropa, también, ojalá con agüita caliente primero, o con el detergente habitual, y el lavado de ropa entonces se hace, si es que usted venía de afuera, hacerlo aparte de la ropa que tenía en el uso habitual de la casa. ¿Ya? La otra forma de protección, que son la mascarilla, los guantes, ¿ya? En general no están diseñados para que la gente los use todos los días. Por ejemplo, los guantes te dan una falsa sensación de protección también y no sirven de nada. Son mejor el lavado de manos. ¿Sí? Eso le iba a preguntar. Claro, el guante lo que hace es acumular virus ahí en el guante. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, tú llegando a la casa... lo transporta. Claro, y lo transporta. Entonces, es mejor que tú salgas sin guante para que te acuerdes que te tienes que lavar las manos donde puedas. Y cuando llegue a tu casa, por supuesto. Porque ¿qué hace la gente? Como andaba con guante, salió afuera, ¿cierto? Llegó a la casa, con el mismo guante agarró la manilla de la puerta, ya después
después hace un montón de cosas y después se acuerda de botar los guantes. No, pues si el guante venía todo contaminado. Pues. Pero aquí tú nos enseñaste que la gracia era la manipulación de estos implementos, querida Paola. O sea, cómo sacarse la mascarilla, cómo... mucho tiene que ver con el procedimiento, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú puedes usar guantes, pero te tienes que acordar que el guante está contaminado. Y eso es lo que la gente no hace. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Pero te das cuenta que lo que tienes que hacer es evitar que el guante te dé una sensación de que no te tienes que lavar las manos. Es preferible el lavado de manos al uso de guantes. ¿Ya? No así con la mascarilla siempre hay que ocuparla. ¿Por qué? Porque si uno tose, se elimina el virus 2 metros, más o menos. Entonces, el uso de la mascarilla protege al resto de ti mismo, pero también te protege a ti, ¿no es cierto?, de otros que te podrían toser cerca de la cara. Pero siempre hay que hacerlo con cuidado. Miren, aquí está puesta la técnica, ¿cierto? Tú te pones la mascarilla, al ponérsela no hay problema en manipularla por fuera, ¿ya? Tienes que ponértela y poner los elásticos ahí detrás de la oreja. Después, el problema está cuando nos sacamos la mascarilla, porque aquí al ponérsela no hay problema, ¿cierto? Tú la sellas en la parte del metal, en la parte de arriba, pero cuando la sacas, no debes tocar la mascarilla por fuera, porque esa parte de afuera es la que lleva el virus a la casa, ¿ya? Lo que yo recomiendo es que tú te saques la mascarilla con las manos limpias, te lavas las manos, te saques la mascarilla y la dejes en una bolsa. Por 3 días, afuera, en un clavito, y esta va a decir mascarilla ocupada el día tanto, la dejas afuera, dentro de una bolsa. Y no la usas por 3 días, porque por 3 días el virus se elimina solo, ¿ya? Y después usas otra mascarilla el otro día, y al otro día otra mascarilla. Y luego del 4.º día, vuelve a usar la primera, porque así estás completamente seguro que el virus se fue. Es decir, no se pueden ocupar 2 días seguidos, sino que se ocupa y se pone 3. Se ocupa y se pone 3. Exacto. Yo había Doctora, malentendido, Paola, así que gracias por la aclaración. Alguien me ¿qué quería pasa, preguntar. sí, ¿qué pasa con esas mascarillas que hoy día se están entregando antifluido y todo, que se están lavando? Me imagino que puede ser una gran alternativa de ir lavándola cada 1 o 2 días. Claro, mira, si tú puedes tener 3, mejor, ¿cierto? Porque la del primer día llega a la casa y al tiro la pones a lavar, ¿ya? La lavas y después al otro día tienes que usar otra. Déjala descansar 3 días a tu mascarilla, aunque esté lavada, Ya, ok. ¿ya? Igual dejarla descansar. Igual, pues, porque el virus podría haber quedado una gotita de virus en alguna parte, entonces mejor estar seguro que se destruyó solo, ¿ya? Qué bueno, porque eso es una idea muy ambigua de la mascarilla. La Claro, mascarilla se hablaba de 20 minutos máximo en la utilización y posterior claro. se habló de que se podían ir lavando, pero yo estoy de acuerdo con usted que es preferible lavarla y dejarla de usar por los 3 días y tener Claro, más de una mascarilla. más de una. Ahora, Sí. fíjate que hay algunas mascarillas que son desechables, por ejemplo las quirúrgicas, ¿cierto? Que son unas Ujú. medias verdes. Esas hay Sí. que desecharlas, no las puedes volver a usar, Sí. duran 4 horas. Esas tienes que botarlas. Y se echan en una bolsita y se eliminan. Sí, aquí Si el punto es que la la única. gente no la quiere eliminar por razones de costo, querida Bueno, Paola. bueno, si no la quieren, tienen que entonces dejarla ahí 4 días, ¿no es cierto? Y ponérsela al 4.º día Y y por la lo tanto cambiar. tienen que tener un set de 4 para ir Por lo menos. renovando cada 3 Claro, días, claro, ¿cierto? exacto, esa es la mejor opción. Ahora, Yo creo que sí, la quirúrgica es mucho mejor que la de género, por supuesto. claro, porque se va desechando con más rapidez. ¿Ya? Ok. Sí. Ahí yo les voy a mostrar cómo ponerse la mascarilla ahora en un minuto. El punto es que cuando uno se saca la mascarilla, te tienes que lavar las manos primero y después se saca solo de los hilos. Y luego te tienes que volver a lavar las manos y ahí la sacas de los hilitos y la pones en tu bolsa. ¿Ya? Mm, Importancia de ventilar.
tienen que ventilar los ambientes, porque el virus, si bien es cierto, no se transmite por el aire, permanece en los ambientes. Entonces, una manera de reducir el virus en la superficie es que el viento pase por sobre la superficie. Por eso hay que ventilar. No es que esté suspendido en el aire, sino No, que ya, está en la superficie. Por eso hay que ventilar. ¿Ok? perfecto. Ahora, aquí está el triángulo de la verdad, le llamo yo, porque ¿qué es lo que más te protege? Fíjense que la mascarilla está en la punta de la pirámide, no protege Lo que nada. menos protege. Claro. Después está el control administrativo, o sea, cuando nos dicen quédense en la casa, ¿cierto? Hay cuarentena o hay toque de queda. En las noches nadie se contagia, entre comillas, ¿cierto? Entonces, cuando hay control administrativo, ayuda un poco más que la mascarilla. O sea, las cuarentenas en este momento en Santiago, ¿en cuánto están ayudando a reducir el virus? No más de un 30%. Luego viene el control de ingeniería, que significa obligar a la gente que esté distante de otro. O sea, yo físicamente separo a la gente. Por ejemplo, mando a la residencia sanitaria los positivos, ¿cierto? Creo barreras físicas. O en las micros genero estas como separadores de cristales, ¿no es cierto?, entre las personas. Entonces, todo lo físico protege más que lo administrativo. Pero lo que más va a proteger a las personas es el distanciamiento físico. O sea, tú, si sales a trabajar, lo que más tienes que tener presente, más que el uso de la mascarilla, es que te tienes que mantener a 2 metros de distancia de cualquier persona. Eso es lo que te va a salvar. Nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en una oficina, si estuviéramos todos juntos, así como acá, En una se sede social, en el contagia, caso de los dirigentes, digamos. claro, mira, se contagia toda la sede en general. El 56% se va a contagiar. En cambio, si nos ubicamos a 2 metros de distancia del otro, en esta forma como zigzag, ¿cierto? No uno frente al otro, sino que al frente no queda nadie. Entonces hay que hacerlo en forma de zigzag, ¿ya? De 2 metros de distancia es muy poco probable que te contagie, muy poco. Y además tenemos que ventilar la sala de nuestra junta de vecinos. Por eso es que el número no tiene que ser más de 10 personas dentro de la sede, ¿ya? O de cualquier reunión. Ahora, lo importante es, fíjense, cómo hacemos que esto se vea en la práctica, porque al final, no sé si me pueden ver en este momento, me están viendo, Sí, ¿no? Sí, perfecto. sí, correcto, sí. Ya, mira, lo importante es cómo nosotros hacemos, por ejemplo, el lavado de manos, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer en el lavado de manos es que ojalá tú estés sin anillos. O sea, yo sé que todos los que usan anillos por matrimonio tienen que usarlo, pero los que no sea por ese motivo, por favor, no usen anillos No cuando salgan. necesariamente, Paola. No. Bueno, ya. Pero los que no tengan que usarlo, es mejor que no los usen, porque el anillo transmite el virus por abajo. Entonces, cuando uno se lava las manos, puede quedar debajo del anillo. ¿Ya? Entonces, si vas a salir, vas a ir al supermercado, donde sea, deja tu anillo en la casa mejor. ¿De acuerdo? Sales sin nada, tus manos libres y sin reloj también. ¿Ya? Entonces, llegas a la casa y tienes tus manos, ¿cierto?, contaminadas. Entonces, tu señora, quien sea, ojalá que alguien te ponga un poquito de jabón aquí en la palma de la mano. Y luego empieza el lavado de manos en forma circular. Después, por el dorso de la mano, luego giras por el otro dorso de la mano, luego, ¿qué seguía? Tienes que entrecruzar así las manitos, ¿ves? Entonces haces así, y de esa manera se limpia. Luego el dedo gordo, lavamos el dedo gordo, porque el dedo gordo siempre se nos olvida, lavamos el dedo gordo, y luego esta partecita, que esta parte no se limpió cuando lo hicimos de la otra manera, limpiamos ahí, acá, ¿no es cierto? Y finalmente la muñeca. Y luego te enjuagas, ¿ya? Este procedimiento tiene que durar 20 segundos. Entonces, el problema es que la gente no cuenta los segundos. Ustedes han contado los segundos, ¿no? Yo aprendí, pero no les pienso contar a los otros. ¿Y el resto?
Sí, Ahí de les va todas maneras. enseñando a Luis, a Nuevo, a Jordana y a todos los que están. Se les va A a ver, sorprender. el resto no saben cómo contarlo, ¿cierto? Bueno, ustedes tienen que cantar el cumpleaños feliz. Por ejemplo, hoy día mi mamá está de cumpleaños, entonces yo lo voy a cantar. Entonces yo me puse el jabón aquí en la palma de la mano, ¿sí? Y empezamos a cantar. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas felices, cumpleaños feliz. Listo. ¿Ven? 20 segundos dura la canción del cumpleaños feliz. Entonces usted se tiene que lavar las manos mientras dura todo ese rato el cumpleaños feliz, porque si se las lava con menos tiempo, no es efectivo el lavado de manos. El virus necesita 20 segundos para destruir el jabón, necesita 20 segundos para destruir la capa lipídica del virus, ¿de acuerdo? Entonces, nunca más se tienen que lavar como ustedes se lavaban, pues se ponían el jabón, le hacían así al agua y listo. No, pues eso no es un lavado de manos correcto. Estamos claros. Se ¿Estamos entiende claros? clarito. Okay. Ya, entonces todos tienen que, cuando se vayan a lavar las manos, cantar el cumpleaños feliz. No tiene para qué hacerlo tan fuerte, pero puede usted pensar en el cumpleaños feliz. ¿Ya? Yo lo canto sin cantarlo, lo canto en mi mente. Muy bien, exacto. Y ahí nos vamos a No te acostumbrar. va a llegar torta. Claro. Bueno, el uso de la mascarilla, ¿cierto? Lo ideal es que usted, mire, esta mascarilla, que es la N95, dura 3 días el uso. Entonces esta es ideal porque la usamos un día, después usamos otra y después usamos otra. Y esas nos pueden durar entonces en total más de 9 días, todas, ¿ya? Entonces la mascarilla tiene una parte que es metálica acá arriba. Entonces, ¿cómo tú te pones la mascarilla? Acuérdense que para ponérsela no hay problema, porque o está nueva o está después de 3 días de uso. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es lavarte las manos antes de ponértela, te la pones, ¿cierto? De los hilos y la pones ahí, y luego aprieta esta parte de acá donde va puesta, ¿no es cierto?, el hilito de la mascarilla, la parte de metal. Y con eso se sella la mascarilla. Miren, cuando yo respiro para el uso de la mascarilla, ¿cierto? Como que se hunde la mascarilla. Esta es una mascarilla que sirve, po. Si la de usted no hace esto, no sirve para nada, po. O, por ejemplo, las mascarillas de género no están sirviendo mucho, ¿de acuerdo? Ahora, el punto es cómo yo me las saco. Me tengo que lavar las manos y pensar que siempre esto está contaminado, porque esto tú lo llevaste al supermercado, ¿cierto? O afuera. Entonces tiene el virus. Entonces, lo más importante es que no la toques por acá adelante, nunca, ¿ya? Sino que la tomas solamente de los hilos y te la sacas. Y después la dejas en el clavito ahí afuera de la casa, ojalá, ¿ya? En el patio, la dejáis colgada ahí. Que esté 3 días afuera, listo, solo elimina el virus. Con Después de un perrito en la sacarla, ropa, ¿sí? Dale. con un perrito en la ropa al lado donde uno cuelga la ropa para secar también. Ahí la puedes poner, claro, ni sin ningún problema. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, después de sacártela te tienes que lavar las manos, porque acuérdate que ella puede estar contaminada por todos lados. ¿Sí? Ese es el punto de la mascarilla. Ahora, el uso de la preparación de la solución desinfectante. Tenemos 1 litro de agua. A este litro de agua nosotros le vamos a agregar, fíjense, 3 cucharadas grandes, de estas grandes. ¿De qué tipo de cloro? De esta, la clorinda, la más barata, esa que venden ahí en el negocio de la esquina, ¿ya? Entonces usted le agrega 3 cucharadas de esto al litro de agua, 3 cucharadas, ¿listo? Y queda lista la solución desinfectante. Eso, ¿cierto? Uno la puede mover un poquito y listo, quedó lista esta solución desinfectante. Lo ideal es que tú la vacíes en una cosa como esta, que tiene rociador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas ocupar el desinfectante, por ejemplo en el baño, tú puedes hacer esto, ¿cierto? Y él solo tira el desinfectante. Este tiene agua con cloro. Eso es lo que necesitas ponerle al baño, no el cloro directo. Agua
con 3 cucharadas de cloro. ¿De acuerdo? Nada más. Entiendo. Entonces, la limpieza se hace con un paño, con agua y jabón de las mesas, por ejemplo, y después tú le aplicas esta loción desinfectante y eso elimina el cloro de tu puesto de trabajo, por ejemplo. O sea, el virus, perdón, lo elimina. Porque el cloro destruye la bicapa lipídica del virus, igual que el lavado de manos. Pero Y nada es una más. de las medidas, ¿Podemos y es usarlo? una de las medidas antisépticas. ¿Cómo dice don Luis? No, perdón. No, para seguir la idea, ¿podemos usarlo también en el calzado, esa solución? Por supuesto, mira, nosotros, tienes un paño de estos grandes, ¿cierto? Con los que uno limpia el piso, por ejemplo, y tú le aplicas a ese paño Sí. la solución, le aplicas por todos lados ese paño, lo pones en el piso. Y cuando tú entras de afuera, te limpian los pies en ese paño con los zapatos, porque el zapato es la única parte que puede Ya. tener coronavirus en la parte de abajo. ¿Ya? Ahora, Sí, por sí. seguridad, si tú quieres, dejas tus zapatos 3 días en un lugar donde nadie los toque, ¿ya? Y al otro día te pones otros zapatos, y al otro día otro, y al cuarto día te puedes volver a poner los otros. Pero Eso es traten como... de no hacerlo hoy día porque mañana va a llover, por favor. Esta recomendación es para días sin lluvia. Bueno, lo Bueno, mismo pasa con la ropa. Con la ropa, ¿cierto? Nosotros, no es necesario que tú laves toda la ropa todos los días que sales. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si tienes más de una chaqueta, te pusiste hoy día esa chaqueta, todo lo que está por fuera de uno es lo que se puede contaminar. Entonces, la chaqueta tú te la sacas y la dejas en un palito colgada, en un lugar donde el lavadero, por ejemplo, ya donde ojalá nadie la toque nomás, o le avisa al resto, y esa sola en 3 días elimina el virus. No es necesario que laves la chaqueta todos los días o cuando salgas, porque es poco práctico. ¿Sí? Te agradezco mucho porque mi señora dale con lavar y lo discutimos largo, así que muchas gracias, Paulita, por esa Y aclaración. obvio que ganó tu señora. Obvio que se lavó la ropa, así no hay nada que discutir, pero son pequeñas yo sí, enseñanzas que Claro, sirven bastante en la vida diaria, ¿no ha sido, de Luis? otra medida, sí. exacto. Yo Bueno, si me permiten una grosería, si pudiera mañana, que va a llover, llenar de jabón todo el pavimento y se iría, yo creo que una gran cantidad de virus, claro que por sí, decir una grosería. claro, porque fíjate que por eso cuando uno sanitiza, obviamente el amonio cuaternario, que es similar al cloro, ya él destruye el virus, pero lo destruye en lugares como las calles, ¿cierto? Lo que tiene porosidad, pero no a través de los túneles sanitarios, po. Pues el túnel Sí, sanitario, piensen ustedes en la lógica del túnel sanitario. No tiene ninguna lógica porque cae en la ropa de la gente o cae en la cara de la gente. Eso no cumple ninguna función. Entonces, tenemos que también aprender a que si hacemos medidas de precaución y de prevención, ¿cierto? No generen esta falsa idea de protección en la gente, porque cuando pasaban a través del túnel, la gente se sentía que ya, se le eliminó el coronavirus, como que salen al otro lado del túnel libres de coronavirus. Y eso es mentira, no es que salgan libres. El coronavirus puede ir en la piel de ellos, puede ir en las manos especialmente, es más importante en los lavarse las anillos, manos, en los anillos, es más importante lavarse las en manos los que pasar aros. abajo el túnel. Los aros, el pelo, por eso es que a veces hay que lavarse el pelo si uno cree que alguien le tosió ahí en la cara por detrás, por ejemplo en el pelo, las que usamos el pelo largo, tienes que llegar a lavarse el pelo. ¿Sí? Sí, Eso. sí. Bueno, Querida entonces, A lo Paola, mejor bueno, el arco sanitario puede ayudar harto en cuanto a los vehículos, porque uno toca la manilla de las puertas, qué sé yo, eso también claro. Pero podría fíjate, ayudar ahí en ese aspecto. sí, pero ayudaría siempre y cuando lavaran primero el auto y después le aplicaran el desinfectante. Acuérdate que esto va Sí, junto, el lavado va sí. junto con la desinfección. Porque primero, con el Todo lavado, grupal. lo que uno hace con el lavado es arrastrar la materia orgánica, ¿ya? O sea, tú arrastras, por ejemplo, partículas más grandes que el coronavirus. Supongamos, la saliva de alguien que saltó ahí en el auto, en la parte de afuera del auto. Eso como es tan grande, el desinfectante lo que hace
es generar una capa, no destruye lo que está debajo de esa capa. Lo que destruye lo que está debajo es el jabón con agua. Por eso hay que limpiar primero los vehículos y después aplicarle el sanitizador. Eso mi alcalde de acá de La Serena pelea todos los días conmigo, porque yo le digo que su sanitización no sirve de nada. Bueno, le debemos creer Obvio, a la obvio doctora que de Salud no me va, Pública. claro, no me va a dar Hay nunca algo, hay trabajo. algo, hay algo que se llama sensación de seguridad, al igual que el tema de los problemas de seguridad pública. Puede que muchas veces no sea lo óptimo, pero da una percepción, ¿no? Y lo que estamos Claro, jugándonos ahora también es la percepción. Quizás yo encuentro mucha más fuerza en lo que tú dices, en la falsa seguridad de la mascarilla, que creyendo que con la mascarilla y malos hábitos estamos cubiertos. Creo que en ese correcto. sentido te encuentro plena y totalmente la razón, querida Paola. Y bueno, porque no queremos hacer un uso más indebido del enorme tiempo que nos ha brindado la doctora Paola Salas, y como ha estado bien interactiva esta conversación y esta charla técnica con don Luis Vargas de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, quiero informarle a todos y cada uno de ustedes que han estado presentes que hemos grabado esta charla con el objetivo de que muchos vecinos que no tienen la, comillas, experiencia tecnológica de poderse conectar, sí van a poder conectarse con un link para irse a ver tranquilamente un video en YouTube. Entonces eso lo vamos a hacer, lo vamos a descargar y se lo vamos a enviar a nuestro jefe del departamento comunitario, Cristian López, que también está con nosotros en este minuto. Este esfuerzo no es único, también me llamaron de Radio Elquina y de Elquina TV, que ahí hay un jefe de prensa en la municipalidad, que es don Cristian Pérez, querida Paola, que también seguramente mañana te contactarán para seguir amplificando estas recomendaciones para que toda la comunidad hagamos de que Vicuña sea un lugar seguro, que lo ha sido, que nos preparemos para una eventual reactivación futura, pero eso es teniendo todas las condiciones para que la comunidad aprenda. Así que, querido Luis Vargas, te queremos agradecer, a Jordana, a Orlando, a Rosa, a Camila, al mismo Juan, a Alejandro, a todos que se han podido contactar para darle infinitas gracias por seguir sumando cultura de la seguridad, cultura del autocuidado, cultura del aprender para poder ejecutar bien la prevención. Así que te quiero dar las gracias, querida Paola, una vez más, y decirte que estamos muy orgullosos de poder contar contigo, tu calidad profesional. ¿Algunas palabras de despedida, don Luis? Sí, de todas maneras, doctora, agradecido totalmente de todo este tiempo que usted ha destinado para con nosotros. Y recalcarle, tenga la seguridad que nosotros acá en Vicuña, a través del alcalde, hemos estado preocupados absolutamente de todo el quehacer, de toda esta pandemia, y es por eso que tenemos tan pocos contagiados. Y hemos estado atentos con los controles sanitarios, Cristian López, la gente que ha estado, pero amaneciéndose para cuidarnos. Y nada, gracias nuevamente por el tiempo. Usted es la experta y nosotros hemos aprendido aún más de esta pandemia. Muchas gracias y a todos los que estamos conectados también agradecerle Que por se el van a tiempo. conectar. Sí. Claro. Don Eso. Cristian López, que ahí también aparece en pantalla. Cristian, ¿quieres decir algunas palabras como para ir cerrando esta charla técnica y esta grabación para que nos vayamos con el espíritu de arriba de que vamos a seguir multiplicando las señales, querido Cristian? Hola, hola doctora, hola, bueno, Hola, hola. a todos los dirigentes, a Cristian, tú, a la gente de la corporación, a Alejandro, a Juan. La verdad que es súper importante lo que la doctora nos acaba de explicar, ¿cierto? De enseñar, porque uno todos los días va aprendiendo. Nosotros estamos en el control sanitario, como bien lo decía don Luis, es una tarea bastante titánica. Si bien estamos haciendo parte de las cosas que dice la doctora, se está sanitizando igual ahí, bueno, se hace lo que se puede nomás, pero con harto esfuerzo y harto compromiso por la comunidad, como decía don Luis también, por eso mismo nosotros hoy día tenemos tan baja la tasa de Los casos contagiados. activos, claro. Sí, hoy día cuando hablamos con el alcalde me mencionaba, decía que hoy día tenemos la comuna 6 casos activos, que somos la ¿Ya? comuna a nivel de proporción de habitantes, la comuna que tiene menos contagiados hoy día activos, así que eso también es positivo, es gracias también al trabajo que hacemos desde el municipio, a la comunidad, con esta charla, porque así también nos ayuda a que nosotros, uno como funcionario, los dirigentes, también como
como vecino, como ser humano, aprendemos cosas. Pues nosotros, como digo, tenemos una alta exposición dentro del control sanitario, pero también tomamos todas las medidas pertinentes. Personalmente yo voy a cumplir 90 días en el control sanitario, es una cantidad enorme de días dándole muy duro a ese control sanitario para que la gente entienda de que hoy día lo importante es cuidarnos, pues como dice la doctora, es quedarnos en las casas. Santiago se está pensando en hacer una hibernación, ojalá se hagan cosas ya mucho más drásticas porque estamos recién entrando al invierno, mañana tenemos lluvia, y después de la lluvia viene mucho frío, y eso también trae consigo la enfermedad respiratoria. Entonces, yo agradezco, yo a nombre de mi equipo, el que trabaja conmigo en el control sanitario, a todas las medidas que se nos está dando, ¿cierto? El alcalde, bueno, las medidas pertinentes en base al frío que nosotros tenemos ahí en ese control, porque es muy, muy, muy frío ese lugar. Muy frío. Pero vamos a seguir con la misma voluntad, el mismo compromiso por el trabajo en conjunto con los dirigentes. Y bueno, la idea era eso, era que parte de los dirigentes, también entendemos que hay muchos dirigentes que también están trabajando, y sí, también los que están acá se han dado el tiempo de poder estar acompañando a la doctora. Y bueno, ojalá se repitan estas instancias y que siempre vamos aprendiendo. Ahí vemos a la señora Rosa cómo está haciendo un queque, que es su especialidad. Así Claro. que, bueno, muchas gracias nomás, doctora, gracias Cristian, gracias a todos los dirigentes que se No, pudieron un placer. conectar. Y Claro. como le dije, nosotros como municipio, nosotros yo que estoy acá en un control sanitario, vamos a seguir trabajando muy duro para que Vicuña, ojalá, ¿cierto?, no tenga una tasa de contagiados tan alta. Sí, muchas Mira, gracias por el yo esfuerzo. quiero, gracias, sí, yo quiero decir algo porque fíjate que tú has dado un poco en el clavo desde el punto de vista de la salud pública. Lo único que va a controlar el brote es que se unan como comunidad. Y esa comunidad tiene que tener una acogida de los positivos. Por ejemplo, como yo dije, ¿cierto? Ojalá si pudiésemos nosotros darle las gracias porque ellos van y avisan que están enfermos y se les hace el examen y se mantienen en sus casas, ¿cierto? Es algo que deberíamos de estar premiando, entre comillas, no castigando como sociedad, porque en este momento el virus, la única manera que lo detengamos es que estemos todos unidos. Por lo tanto, si alguien puede ayudar a que esa persona se mantenga en la casa, ya sea que le llevemos pancito caliente, ¿no es cierto?, le llevemos suministros, o lo ayudemos, por ejemplo, en tramitar su licencia médica, o lo ayudemos a llevarle los medicamentos, todo eso va a contribuir a que su comuna mantenga el virus bajo control. Si eso no se hace, se va a masificar la propagación del virus, porque yo les dije que esto se controla dentro de la familia, dentro de un grupo pequeño primero, ¿ya? Luego, si esa familia, por ejemplo, no puede no salir a trabajar porque no tiene qué comer, ¿ya? Ellos van a salir igual. Y hay que ponerse en el lugar de ellos. O sea, somos todos seres humanos y todos necesitamos comer, por ejemplo. Entonces, hay que pensar en que esa familia no es que quiera salir, sino que salen por necesidad. Y esa necesidad es la que tenemos que tratar de cubrir entre todos, especialmente los municipios, ¿cierto? Entonces, eso asociado a la entrada de personas que vengan de otras localidades que están más infectadas, como el control sanitario que ustedes hacen, va a mantener a la población sana. El objetivo, fíjate, es mantener sana a mi población. Ese es el objetivo. Pero para hacerlo tengo que estar unido. No puedo pensar que el positivo es un problema. No. Al final, el positivo nos está dando la oportunidad de decirnos, miren, el virus anda circulando, pero en realidad somos capaces de controlarlo. Así que ese es mi último mensaje. O sea, yo creo que ustedes están haciendo lo que hay que hacer. Hay que hacerlo así. Eso se pierde en las ciudades grandes, pero en las ciudades como las de ustedes no, porque todavía hay mucha solidaridad. Entonces tienen que apelar a esos sentimientos en la comunidad, a la solidaridad, a ayudarnos entre todos, porque ustedes ven cómo están la mitad o más de nuestros ciudadanos chilenos en Santiago. Está la escoba, o sea, se están muriendo y se están enfermando, están el 96% de los hospitales ocupados. Entonces, no nos quedan hospitales. Entonces, si no hacemos lo que yo digo, que es la base de la salud pública,
que es llevar la solución al contexto donde está el problema, que es en la familia, dentro del seno familiar. Si yo veo que esa familia no puede hacer aislamiento, y el caso positivo, no puede tener una pieza solo, ¿por qué? Porque viven 5 en la casa, ¿cierto? Tengo que sacarlo a una residencia sanitaria y tratar de atenderlo en una cabaña, ¿no es cierto? Y el dueño de la cabaña de turismo me prestará una cabaña para los casos positivos como municipio. Otras señoras irán a hacer la limpieza después de que ellos, ¿no es cierto?, estuvieran ahí, pero lo vamos a tener aislado para que no siga contagiando al resto. Entonces, la solución pasa por el trabajo comunitario, una cuestión que nunca pensamos que nos iba a venir a salvar de una epidemia. Tienen que volver a ser comunidad, como éramos antes. Ese es mi último mensaje. Qué lindo mensaje, Paola, hacer comunidad, vivir en comunidad, apoyarnos, ser solidarios, son parte de lo que está en el ADN y en el corazón y en la piel de nuestros dirigentes sociales. Así que, queridos dirigentes, ha sido un placer estar con ustedes en esta jornada de la tarde. Para aquellos que no me conocen, soy Cristian Sáez, gerente de la Corporación de Turismo, que ya habíamos tenido a Paola Salas, nuestra epidemióloga y doctora en salud pública, en una escuela que hicimos para los micro y pequeños y medianos empresarios turísticos, y nos encantó y quisimos compartir esta buena experiencia con ustedes. Lo bueno se copia, se multiplica, y este contenido que hoy día estamos grabando se lo vamos a enviar para que lo puedan seguir reproduciendo con cada uno de los asociados de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Muchas gracias, muy buenas tardes, y Paola, una vez más, gracias, que su mensaje no queda en otro lugar que en nuestro corazón. Muchas gracias, chao. Muy bien, que estén muy bien, un abrazo, chao, cuídense. Chao. Chao, señora Rosa, que le quede rico ese kiki. Está bien, chao.